amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a retomar nuestras actividades y hoy vamos a seguir complementando hasta donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Pues hoy vamos a ver ya una parte referente a la descripción de la salud de la población, pero antes de ese tema en particular, vamos a revisar algunos términos básicos sobre los cuales vamos a trabajar. Y por favor, quisiera rogarles si me pueden confirmar de que ven la pantalla. Sí, doctor. Gracias. Continuamos entonces. Uno de los términos con el que vamos a estar siempre familiarizados va a ser las famosas estadísticas vitales. ¿Y qué son las estadísticas vitales? En realidad son el conocimiento cuantitativo, o sea, numérica, acerca de algunas características de las poblaciones llamadas hechos vitales. Y estos famosos hechos vitales en realidad son sucesos que se dan en la realidad, en la vida cotidiana, y que comienzan con el nacimiento de las personas y terminan con la defunción. Creo que aquí tenemos el gráfico más explícito. Desde el nacimiento hasta el final de nuestros días, que es la muerte, y que a estos datos se los consideran hechos vitales. Sin embargo, al interior, en este transcurso, hay un periodo posterior a la maduración donde las personas contraen matrimonio, que es un dato de un hecho civil, que básicamente constituye, ¿no es cierto?, el establecimiento de una familia, la unidad o la célula, digamos, de la sociedad, que se llama familia, a través del matrimonio, y que en ella, pues, se espera la reproducción de las personas a través de nuevos nacimientos. Ese es el ciclo, finalmente, de la organización social. Y pues esos datos son los que nos interesan, ¿no es cierto?, para ver de qué manera se genera el comportamiento de las poblaciones en cuanto a números se refiere. Por eso en la primera parte indicamos el conocimiento cuantitativo. No estamos hablando de la calidad, ¿no es cierto?, de vida, no estamos hablando de la expectativa de vida vinculado a la calidad de vida ni nada, sino estamos hablando como hechos fríos, en calidad de datos fríos. ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos se casan? Esperando que dentro de ellas se podía generar una suerte de reproducción familiar y que implicaría nuevos nacimientos, aunque ustedes saben que en la realidad actual, pues se habla de los matrimonios libres, en las cuales no es necesario establecer ese vínculo formal para algunos, pero también la normativa se ha ido ajustando paulatinamente en el hecho de los concubinatos, donde mediante un periodo determinado ya se entiende como matrimonio tácito o matrimonio de hecho, ¿verdad? Entonces, pues eso para fines de regulación administrativa, financiera, asignación de recursos, qué sé yo, tienen distintas connotaciones. Pero para la demografía solamente, y además vinculado a la salud, interesan estos datos numéricos para fines de planificación, de organización, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con muchos aspectos de planificación en realidad. Por eso que interesan cada vez más los censos poblacionales, porque a través de estos vamos a tener esa información. Pero, cuando estamos hablando de los hechos vitales y existe un registro permanente y continuo, sin necesidad de esperar a estos actos llamados censos de población y vivienda, ya existen estos datos. En algún lugar están los datos. Veamos dónde los
podemos ¿dónde los podemos encontrar? En los famosos registros civiles, que antes se llamaba y hoy se llama, o los conocemos como el CERECI, el Servicio de Registro Cívico Nacional, que depende de un órgano de poder que es el órgano electoral, ¿no? Pues la fuente entonces para la elaboración de las estadísticas vitales, pues es el CERECI en la actualidad. Es el único método eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque es oportuno, porque se actualiza permanentemente, porque la ley señala, por ejemplo, para inhumar un cadáver, ¿no es cierto?, un fallecido, necesariamente al margen del certificado de defunción, esta debe registrarse en el CERECI, en el registro civil correspondiente, para que éstas puedan habilitar, puedan autorizar la inhumación. Caso contrario, no se podría, ¿no es cierto? En todo caso, se representaría un acto clandestino, ¿no es cierto? Entonces, obligatoriamente tenemos que seguir ese paso. Para los nacimientos, de igual manera, existe la obligatoriedad normativa para registrar todo nacimiento, ¿no es cierto? Para que tenga carta de ciudadanía y se le otorgue también el famoso certificado de nacimiento. Entonces son los certificados de nacimiento y los certificados de defunción los que se llegan a tramitar finalmente en este órgano, en el Servicio de Registro Cívico Nacional, para que se cuente con la validez necesaria de este dato importante. Como existe obligatoriedad, como también existe la obligatoriedad de matrimonio, porque el matrimonio, por lo civil, como llaman, ¿no es cierto?, es el dato que debidamente está registrado también y el personal habilitado para poder efectuar esta ceremonia tan importante en la vida de todas las personas, ¿no es cierto? Al margen de los otros matrimonios religiosos que tampoco no revisten, digamos, esa cualidad imperativa de adecuación a la norma, ¿no es cierto? Eso ya es más libre, depende de la formación de las personas, de la religión que siguen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Inclusive para ellos, para que se celebren las misas, requieren previamente el certificado de matrimonio civil, ¿no es cierto? El certificado de matrimonio en sí. Pues, como verán, entonces es este órgano en el cual se encuentran estos datos tan importantísimos referentes a las estadísticas vitales. Este registro continuo y permanentemente realizada en este órgano referente a los hechos vitales, ¿no es cierto?, corresponden a un periodo determinado y también a un lugar determinado. Por eso están distribuidos en todo el territorio nacional y que llevan las estadísticas, ¿no es cierto?, tanto departamentales como también nacionales. Está todo debidamente centralizado y nos permite ya distribuir estos datos según región, según zona, según periodo, etcétera. Entonces, esa es una muy buena fuente, ¿no es cierto?, de datos de las estadísticas vitales, muy importantes para la demografía, para los estudios demográficos. Y los estudios demográficos son útiles, por supuesto, para aspectos de planificación, generalmente, pero en el área de la salud también nos sirven para prever todos los aspectos y los servicios correspondientes, tanto sean a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento, como también la rehabilitación, que es el trabajo esencial que desarrollamos los odontólogos, los médicos, etcétera, ¿verdad? Bien, ahora, pues ratifiquemos un tanto más, ya lo dijimos, que estos datos son tremendamente útiles. Pero, ¿cómo podríamos entender esa utilidad?
Primero, que a través de estos datos básicos podemos ya establecer el crecimiento de la población, simplemente con aspectos de deducción, ¿no es cierto? Como ustedes podrán reconocer cuántos nacen y cuántos fallecen en un determinado territorio y un determinado tiempo, pues ya podemos establecer, ¿no es cierto?, el crecimiento natural de la población, ¿no es cierto? Por otro lado, se pueden realizar cálculos para conocer la población en años futuros, para sacar proyecciones o estimaciones. Si nosotros calculamos lo que ha sucedido en los últimos 5 años o en los últimos 10 años, ¿verdad?, podemos tranquilamente pronosticar lo que va a suceder también en los próximos 5 años o en los próximos 10 años, salvo que existan algún evento, ¿no es cierto?, un poco que no esté en relación, o sea, sería un hecho excepcional que podría cambiar las rutas, ¿no es cierto?, que podrían cambiar estas proyecciones, pero de igual manera serían explicadas por estos eventos, ¿no es cierto?, que cambian el curso de las proyecciones y las estimaciones. De todas maneras, el dato sigue siendo importante porque conociendo estos datos o estos eventos excepcionales, ¿no es cierto?, tranquilamente se puede deducir, ¿no es cierto?, de lo que ha podido pasar y la magnitud de estos eventos excepcionales también. Ahora, también las estadísticas vitales nos sirven para efectuar estudios de fecundidad, de mortalidad y de nupcialidad. En fecundidad, porque vamos a distinguir algunas tasas ya específicas para calcular la misma, que está vinculado generalmente con el crecimiento, ¿no es cierto?, y también la disponibilidad de recursos. La mortalidad se puede hablar ya por causas, ¿no es cierto?, por accidentes, por enfermedad, o también llamado muerte natural, o muertes por eventos que no correspondan a esa naturalidad, que generalmente son accidentes, pero también pueden ser por homicidios, la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y la nupcialidad también nos interesa porque de alguna manera sabemos que se establecen este tipo de vínculos con la finalidad de conformar familias, la cédula de la sociedad, y que a partir de estas, pues, también ya tienen carta de ciudadanía para tener responsabilidades y para tener también obligaciones al respecto, ¿verdad? Bueno, y también nos sirve ¿para qué? Para hacer el seguimiento y la evaluación de programas relacionados con la salud, entre ellas los programas de materno-infantil, nutrición, educación, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, cómo en el sistema materno-infantil, porque ahí tenemos la mortalidad materna, mortalidad infantil, ¿no es cierto? Y en casos solamente de nacimiento estaríamos hablando de las tasas de fertilidad, fecundidad y natalidad, que son diferentes. Imagínense los aspectos de nutrición de igual manera, porque un crecimiento poblacional necesariamente requiere alimentarse y esa alimentación debe estar garantizada y eso corresponde también a una mayor producción de alimentos en un determinado territorio, en un determinado país, para garantizar precisamente la salud y la vida de las personas. En cuanto a los procesos educativos, igualmente, si existe un crecimiento sostenido de la población, de igual manera debe haber un crecimiento sostenido en la infraestructura, en la cantidad de profesores, etcétera, etcétera, para poder garantizar aquellos derechos establecidos y tanto en la Carta de los Derechos Humanos como también en la Constitución Política del Estado, que son derechos inalienables, ¿no es cierto? Y para muchas otras cosas más, ¿no? También, a ver, a través de estas estadísticas vitales,
de nacimiento, podemos conocer la incidencia de recién nacidos, por ejemplo, con bajo peso. ¿Qué implicaciones tienen el bajo peso al nacer? Si se convierten en una especie de riesgo para otras patologías en el futuro. Por ejemplo, evaluar las condiciones de parto. ¿Por qué se producen las muertes por parto y por puerperio? Y pues tratándose en países pobres, realmente esto es grande y por ese motivo se han generado programas de salud materno-infantil para garantizar esta primera parte y, por supuesto, muy delicada. Las condiciones de parto, en qué condiciones se realiza, quienes asisten a las instancias de prestación de servicios institucionales, quienes recurren a la medicina natural o a la medicina tradicional, cómo se manejan las complicaciones, cuántos partos se producen a nivel institucional, a nivel domiciliario, ¿no es cierto? Si eso se conocen o no, cuáles son los riesgos. Claro, todos son inherentes al área de la salud, ¿no es cierto? En todo caso, a los médicos con mayor sensibilidad, pero también esos casos repercuten, ¿no es cierto?, en la cavidad oral, ¿no es cierto? Porque un niño que tenga una desnutrición severa, ¿no es cierto?, con toda seguridad también que los factores protectores de las vías dentarias van a estar disminuidos y los riesgos se pueden cristalizar en patologías lo más rápido que en otros casos, ¿no? Pero ahí tiene que ver con la educación, que tiene que ver con... Sé que no hay nada en esta vida de manera unicausal, al menos en salud, y se entiende que todos son factores multicausales. Existen muchos factores para un determinado resultado. También se podrá hacer estudios de fecundidad, clasificar los nacidos vivos por lugar de ocurrencia según inscripción, efectuar estudios de la estructura familiar, ¿no es cierto? Cuántas personas se constituyen el núcleo familiar, ¿no es cierto? Sea esta unitaria, extendida, cuántos viven y seguramente eso podrá repercutir en el espacio que ocupan y ahí podemos calcular el hacinamiento y el hacinamiento es uno de los factores esenciales para las enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo. Pues tiene que ver con todo, ¿no? O sea, con todas las cosas que suceden en la vida y que tienen repercusión en la salud y probablemente también el aceleramiento de la muerte. Las estadísticas de defunciones, ¿para qué nos sirven? Nos permiten efectuar estudios sobre la mortalidad, las tendencias que existen en la mortalidad, la expectativa de vida, por ejemplo, o la esperanza de vida. Cuando uno nace, ¿cuánto se espera que va a vivir? ¿No es cierto? Y eso cambia y está vinculado también con la calidad de vida de las personas, ¿no? En los países pobres la expectativa de vida es menor, en los países ricos generalmente la expectativa de vida es mayor, ¿verdad? Por eso se caracterizan por poblaciones viejas y los países pobres por poblaciones jóvenes en realidad, así como nacen cualquier cantidad, también mueren cualquier cantidad, pero se quedan en ese espectro de la configuración de la pirámide en forma de torre de Eiffel, ¿no? Pero además las defunciones están íntimamente vinculadas con las causas de la muerte. Y las causas naturales se establecen generalmente por la asociación a enfermedades y es pues necesario conocer ahora la prevalencia de las enfermedades. ¿Cuál es la mayor prevalencia de enfermedades? Ya sean estas infectocontagiosas, las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, o las enfermedades crónicas, y a qué grupos sociales más afectan, en cada grupo social qué tipo de enfermedades son los que más prevalecen, cuál es el curso de la enfermedad, ¿no es cierto?, el nivel de contagio, bueno, etcétera. Y los estudios epidemiológicos, por supuesto, está vinculado a cada una de ellas, ¿no? Y ahí tenemos los distintos estudios epidemiológicos en salud o enfermedad en general,
pero también en el caso de la odontología. Tenemos por eso que llevamos los indicadores, ¿no es cierto?, para saber las distribuciones en la población de algunas patologías muy prevalentes en la salud oral, que nosotros desde luego ya las conocemos, el orden en que se presenta. Y luego se pueden elaborar las tablas de mortalidad, mortalidad infantil, neonatal, mortalidad materna, etcétera, todo vinculado con las muertes, pero en distintos estratos, ¿no es cierto?, ya sean por edad, ya sean por causas, o sean por sexo. Por ejemplo, la mortalidad materna solamente pasan por las mujeres, ¿no es cierto? Y existen edades específicas, ¿no es cierto?, donde la fecundidad, la natalidad, etcétera, pueden comprenderse específicamente. Se pueden hacer cálculos de las defunciones por lugar de ocurrencia e inscripción, las causas de muerte, por ejemplo, las muertes violentas, y dentro de las muertes violentas podríamos hablar las heteroprovocadas, las autoprovocadas entendidas como suicidios, heteroprovocadas causadas por otra persona, ¿verdad?, que son están en el rango de los homicidios, y los otros por accidente. Y si hablamos de accidente, podemos distribuir también si son estos accidentes domésticos, accidentes laborales, accidentes de tránsito o accidentes naturales también, ¿no es cierto?, por algunos desastres naturales, etcétera, ¿no? Pues, como verán, la posibilidad de trabajar o de recurrir a las estadísticas vitales, en este caso sobre las defunciones, nos permiten hacer todo ese tipo de estudios, ¿no? Y en cuanto a los grupos objetivos referentes a la fecundidad, se pueden establecer estudios en adolescentes por áreas geográficas, por edades, por nivel educativo, etcétera, ¿no? Ustedes saben que la fecundidad era muy alta en el área rural y no así en el área urbana, ¿verdad? Y está vinculado con el nivel educativo también, porque las personas que hayan tenido mayor instrucción, ¿no es cierto?, se supone que entienden su responsabilidad de padres que son para garantizar no solamente la subsistencia alimentaria, pues, sino el desarrollo integral de sus hijos, y por lo tanto ese análisis situacional permiten limitar la cantidad de hijos que van a tener por decisión propia, ¿no es cierto?, pero con la finalidad siempre de poder proveer todos los requerimientos que los hijos tienen en el transcurso de su vida. En cambio, ese entendimiento es diferente, ¿no es cierto?, en otros lugares o en las personas que no tengan ese conocimiento de responsabilidad, sino más bien consideran que implicarían una especie de aporte al trabajo manual, al esfuerzo manual que ellos realizan, y por lo tanto les serviría muchísimo para la mejor producción de bienes y productos, pero sin pensar de que al mismo tiempo genera pues necesidades y demandas, y esta sí va a llegar a conformar una familia, y de ese modo vamos del famoso latifundio que se entendía antes, luego a parcelas más pequeñas, hasta el famoso surcofundio, como lo llaman en la actualidad. Bueno, todos estos aspectos están vinculados a ese nivel. Tiene que ver con el nivel educativo, tiene que ver con los grupos de edad, con las áreas geográficas, la producción, etcétera, etcétera. Los grupos objetivos respecto a la mortalidad, tenemos la mortalidad infantil, la mortalidad en la niñez de 1 a 4 años, la mortalidad adulta, la mortalidad por género, la mortalidad materna entre ellas, la mortalidad por áreas geográficas, la mortalidad por grupos etarios, ¿no es cierto? De ese modo construiremos nuestras pirámides poblacionales que representan ya cierto
cierta forma de crecimiento poblacional en un determinado país, y también nos demuestran ya de hecho sus necesidades, sus problemas, sus demandas y todos estos aspectos que hay que prever en todo proceso administrativo. Por eso en alguna oportunidad han debido escuchar de que para ser presidente lo ideal es que sea estadista. Y cuando decían estadista, pues se refieren al conocimiento de todos estos aspectos que son importantes para administrar un país, ¿verdad? Y pues lamentablemente no todos tienen la suerte de tener una persona que opte por este cargo tan grande, pero que tenga esas cualidades. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien. Veamos una partecita de este otro tema. ¿Qué se refiere ya a la parte de la descripción de salud de la población? Cuando hablamos de descripción, pues ya tienen ustedes una idea, pero de la salud de la población. Estamos hablando de la salud poblacional, no estamos hablando de la salud de un individuo. Para eso se ocupa la medicina clínica, ¿no es cierto? Ese es el objetivo clínico de personas en calidad de paciente para resolver el problema. Pero en este caso queremos hablar de la descripción de la salud y, por qué no, de la enfermedad, pero de la población en conjunto. Y reconociendo las variables de las personas, ¿no? En las variables epidemiológicas, si ustedes recuerdan, son persona, tiempo y lugar. Persona, porque ¿quiénes son? ¿No es cierto? Tiempo, tiene que haber un periodo de tiempo para calcular la validez del dato, ¿no es cierto? Y el lugar, por supuesto que sí. El lugar interesa muchísimo. Las enfermedades no se distribuyen de manera igualitaria en todo el territorio nacional. Hay enfermedades endémicas, quiere decir que se producen solamente en algunas regiones, ¿no? A ver, por ejemplo, la fiebre amarilla. Entonces no me van a decir que encontramos en la ciudad de La Paz fiebre amarilla. No, no las hay, ¿no es cierto? Pero sí vemos en otros espacios geográficos, preciso porque las condiciones ambientales dan y son favorables para ese tipo, porque necesariamente tienen que haber vectores, ¿no? Y si no tenemos ese vector, pues aquí en la ciudad de La Paz, pues es difícil que también esa patología pueda presentarse o esa enfermedad. Por una parte, aunque se habla siempre de los procesos de adaptación, porque en la actualidad existe la teoría de que muchos insectos, ¿no es cierto?, puedan adaptarse tranquilamente a otros ambientes más extremos, y si es así, pues esas patologías que antes las considerábamos endémicas, que se presentan en un solo lugar o en algunos tipos de ambientes específicos para su desarrollo, también puedan producirse en otras, ¿no? Todo cambia, pues el calentamiento global también va a permitir de alguna forma estos asuntos que para nosotros seguramente van a implicar también otro tipo de desastres, ¿no? Porque no estamos preparados para muchas cosas. Bien, y si vamos a hablar de estas cuestiones, ¿no es cierto?, referentes a los indicadores, o sea, para describir tenemos que basarnos en indicadores. Entonces tenemos que hablar necesariamente de indicadores ahora demográficos. Ya hemos avanzado un poco del tema de indicadores en salud y específicamente en salud oral, pero ahora tenemos que hablar de indicadores demográficos que tengan importancia para la salud, que están estrechamente vinculadas. Entonces, para recapitular lo que antes ya habíamos visto, un indicador es el dato o información que sirve ¿para qué? Para conocer, valorar
las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Por lo tanto, un indicador no solamente nos sirve para un estudio descriptivo, sino hasta para hacer pronóstico. Pero esos indicadores, pues, son realmente una expresión de la realidad a manera de dato, ¿no? Los indicadores demográficos, ahora hablando de demográficos, ya expresan o representan aspectos de desarrollo, comportamiento, dimensión, ubicación o evolución de una población. Vean ustedes la diferencia. Primero, la aproximación que es común al hablar de indicador. ¿Qué es un indicador? Pero cuando hablamos de indicadores demográficos, se refieren a esos datos que expresan o representan aspectos de desarrollo, comportamiento, dimensión, ubicación o evolución de una población. En todo caso, nos estamos refiriendo pues a la dinámica poblacional, ¿cierto? Muestran las dinámicas de la población y sirven para conocer el panorama general en sí y distinguir además sus diferencias entre una y otra. Así es que nos dan una visión general, pero al mismo tiempo nos dan la estructura particular de que está constituido esa visión general, ¿no es cierto? No es simplemente una especie de generalización, sino esa generalización está basada en datos específicos o datos particulares y que identifican lugares que requieren intervención por parte de la sociedad o quienes tienen a su cargo administrar los bienes y recursos de un determinado país. Y por ese motivo, pues decimos que generalmente este tipo de indicadores demográficos se obtienen para una región, para un país, para una ciudad, para una localidad determinada. Por eso estamos hablando de grupos poblacionales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de demografía es gente, queremos hacer una descripción, pues, de las particularidades inherentes a esa gente, a esa población, ¿verdad? Y siempre vinculados a un espacio geográfico, allí donde viven, allí donde residen, ¿no es cierto?, para tener estas estadísticas de mejor manera. ¿Cómo se expresan ahora los indicadores demográficos? Los indicadores demográficos, así como hemos visto también las anteriores, en los indicadores de salud, en los indicadores de enfermedad, se expresan en números absolutos. Por ejemplo, cuando yo digo la población de Bolivia es tantos, ¿qué estoy haciendo? Estoy expresando un número absoluto, un número real, ¿no es cierto? Después de realizado un censo, ¿no es cierto? Para tal fecha más o menos y para tal año, ¿no es cierto? A mediados de año, ¿cuánto había sido la población? Entonces nos va a dar un número, una cifra. Ese es un número absoluto. Pero también se pueden expresar algunos indicadores a manera de razones, que es la relación entre dos variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, la razón de mujeres y hombres, ¿no es cierto? Y diríamos cuántas mujeres por hombre hay o cuántos hombres por mujer. Esas son razones que implican una especie de comparación relativa. Luego tenemos las proporciones, o también llamados porcentajes, que son las que más utilizamos, ¿no? O sea, ¿cuánto por ciento? Por ejemplo, para una prevalencia es un dato de proporción, o sea, vamos a expresarlo siempre en porcentaje. El 90%, el 95% de las personas al menos tienen una caries dental en Bolivia. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy expresando en un porcentaje o una proporción. Pero también los podemos expresar en tasas y también en índices. Y esa parte de índices ya hemos llevado también en los temas anteriores. Ustedes ya saben cómo son los índices, ¿no es cierto? Cómo se calculan. Pues tienen variaciones entre ellas, porque muchas de ellas pueden, para su cálculo, realizarse una operación como el promedio,
¿no es cierto? Pero resulta ser un índice, como el CPOD, por ejemplo, grupal o el CPOD comunitario, es un promedio, por eso se llama índice promedio también, ¿no es cierto? De todas maneras, hace referencia al indicador como tal. En cambio, las tasas, ¿no es cierto?, si son bien parecidas a las proporciones, están vinculadas a un numerador y a un denominador y a un factor amplificador, para que se pueda entender o interpretar mejor. En el numerador generalmente se colocan parte de la población o la exposición al riesgo generalmente, ¿no? O la subpoblación, en otras palabras. En el denominador se pone la población total y multiplicado por un efecto amplificador, pero además una tasa tiene un complemento que no las tienen las otras. Se refieren a tiempo y lugar. Cuando estamos hablando de la población, entonces tiene que necesariamente asociarse en qué tiempo o en qué periodo de tiempo y también al lugar al que corresponde, ¿verdad? Bueno, esas cuestiones las vamos a ir viendo paulatinamente, ¿no es cierto? Y yo creo que con eso nos quedamos para no aburrirlos un tanto. Nos faltan 7 minutos y nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Ok? La próxima clase continuamos el próximo miércoles. Por lo tanto, les agradezco su atención y nada más les deseo lo mejor y tengan ustedes una excelente tarde. Nos vemos, chicos. Adiós.